alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, amigos y amigas que nos escuchan una vez más hoy en este programa de Alumbrando tus pasos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dice Salmo 119, 105, y por eso es que nuestro programa se llama Alumbrando tus pasos. De verdad que sí, bendecimos la vida de todos aquellos que nos escuchan jueves a jueves de 1 a 2 de la tarde. Esos que se hacen cita y que saben que ya tienen ese compromiso con nosotros, de verdad le bendecimos a todas las personas que nos escuchan, ya sea por la emisora de Radio Aleluya o a través de el contacto, el enlace por internet. Bendecimos su vida, les deseamos muchas bendiciones del cielo para sus vidas y que de verdad que este programa del día de hoy, nuestro programa número 14, sea de mucha bendición como hasta ahora lo ha sido para nosotros, porque ya venía comentando con mi esposo y en un enlace que hice por el Facebook, que nosotros cada vez que nos metemos a escudriñar las escrituras, a buscar, somos también bendecidos. Así es la palabra de Dios, esa arma de doble filo que traspasa lo profundo de nuestro corazón y bendice del lado de allá, pero bendice del lado de acá también. También nos confronta y nos ayuda a ser mejores. Así es, aquí estoy frente a los micrófonos acompañada de mi amado esposo. Mi nombre, Vanessa de Infante, mi esposo, el doctor Francisco Infante, y allá en los controles nuestro hermano y amigo José Linares, a quien bendecimos mucho. ¿Cómo te sientes, esposo mío? Extraordinariamente, de verdad que muchas bendiciones, mis amados, hoy en esta tarde con todo esa pasión y ese profundo y anhelado mensaje que hoy trae mi amada esposa. Pues, vamos a compartirlo juntos, agradecido pues que podemos hacer esto y que es un privilegio, de verdad, llegarnos a ustedes, no como una persona. Por muchos años lo hice solitario y de verdad que me he propuesto ya no hacerlo más de esa forma. De verdad que no es, viví esa experiencia y yo creo que lo más saludable es hacerlo en familia. Así de que cómo me puedo sentir extraordinario. Dios es bueno. Llegamos a ustedes con mucho ánimo, mucho gozo, mucha alegría, mucho contentamiento, gracias al Ministerio Internacional Lluvia de Gracia y a la Escuela de Interpretación del Texto Hebraico Taná, esta escuela online que martes a martes nos está enseñando verdades bíblicas con la finalidad de fortalecer nuestra vida espiritual, cimentándonos en la palabra de Dios. Y bueno, seguimos adelante con nuestro programa el día de hoy acerca de mujer virtuosa, como así lo anunciábamos. Esa mujer de la Biblia, del capítulo 31 de Proverbios, que cuando uno la lee, uno dice, ¡wow! ¿Es posible que exista una mujer así? Me quedo de verdad impresionada con tantas habilidades, tantas características buenas que tiene esta mujer de la Biblia, que bueno, en un principio cuando uno la lee, uno definitivamente, yo como mujer me confronto cada día cuando leo esta porción de la escritura y veo tantas cualidades en una mujer y a veces me siento tan insuficiente. Qué tremendo. Pero qué bendición que esta palabra, que esta parte de la escritura quedó allí plasmada para confrontarnos. Y como tú decías en una oportunidad, que si escuchas algún mensaje o alguna palabra de la Biblia que no te confronta,
no está haciendo el efecto, que el mensaje te tiene que confrontar, que el mensaje que se predica hoy en día es un mensaje muy agradable, que tú te sientas y te levanta el ánimo, te estimula, te ayuda, pero la realidad es que si el mensaje no te confronta, no está haciendo nada en tu vida. Porque si lo que tú hablas no confronta a quien lo escucha, pues es mentira lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque partiendo del punto donde Yeshua cada vez que hablaba, confrontaba. Cada vez que hablaba, muchas veces queremos adornar el mensaje a la manera, pero recuerde bien que en que convence de pecado es las Escrituras. Una persona puede ser muy buena ayunando, está bien, yo hago todo eso y a mí me encanta. De hecho, Rabino me dijo, yo ayuno igual y hago mi sidur, mis oraciones, pero de verdad que quien que confronta es la Escritura, es la guía. Y si la adornamos para que la gente la escuche bonita y se la escuche bien cuando no causa el efecto, entonces estamos hablando es mentira. Por eso es que muchas veces hay palabras que ayudan a la persona en el ego, pero no transforma su alma, no la transforma. La transformación donde debe haber es en el alma, o lo que se le llama el Hayan Hanefetz, el alma viviente. Esa alma es la que debe ser impactada y ella jamás será dimensionada sino a través de una palabra confrontadora, una palabra que la guíe, una palabra que pueda guiarla. Ella conoce la dimensión, de hecho el alma sabe lo que le alimenta, pero muchas veces la palabra es tan sencilla que simplemente lo que hace es tocar en las emociones. La gente brinca, salta, pero no le queda nada. Por eso vemos de que hubo un culto tremendo, la gente pegó gritos, saltó y todo, pero no le quedó nada. Y muchas veces, ¿qué dijo el ministro? ¿Qué dijo el predicador? No lo sé, yo solo sé que estuvo tremendo. ¿Por qué? Porque las emociones fueron las que fueron trabajadas, pero de ninguna manera la palabra la confrontó. Y por eso sigue en la misma, haciendo lo mismo. A una persona se le puede reprender todos los demonios que quiera, todos los demonios. Le puedes reprender todos los demonios. Pero el problema no está. Como la gente que dice, por ejemplo, el adulterio es un demonio. Por favor, Señor, eso es un deseo de la carne. Es un deseo de la carne y si no lo has conocido, vaya y búsquelo en Gálatas, en el capítulo 5, el verso 16 en adelante. Y entenderemos que es un deseo de la carne. Y que evidentemente cuando la persona cae una y otra vez en adulterio, el problema no está en un demonio, está en el alma, porque eso se llama tikkun, eso se llama el klipak, que es el sucio que tiene el alma y que debe ser restaurado, debe ser reparado, y eso debe haber un tikkun hanefesh, una restauración de su alma, para que pueda esa persona evidentemente soltar esa enfermedad que tiene. Es una enfermedad y eso se sana es a través con el cirujano por excelencia que usa su palabra. Usa su palabra para dimensionarla, usa el Ruach HaKodesh, que es su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para revelar su palabra. El alma la recibe y va dejando ese daño. Por ejemplo, una persona cae en adulterio y la ponen al lado de una iglesia. No, bueno, restáurate como pueda. Jamás se va a restaurar. Nunca. Debe tener una palabra de poder que la pueda dimensionar y pueda llevar a una restauración a esa alma. Que cuando leemos aquí la palabra y en Proverbios 31 del 10 al 31 vemos tantos atributos de esta mujer virtuosa que nosotros nos sentimos realmente confrontados y por mucho tiempo como mujeres a lo mejor leemos este pasaje y le pasamos por encima y le pasamos por encima, pero la realidad es que es un pasaje que cuando nosotros lo analizamos y nos ponemos a estudiarlo, debe confrontar nuestra vida, porque esto es un pasaje que nos dice cómo debe ser la vida de una mujer virtuosa. Esa es la estatura, el ideal que Dios quiere para con nosotros. Entonces, vemos que nuestra vida como mujeres es carente. Vivimos frustradas, vivimos dominadas por nuestros sentimientos, por nuestras emociones
y no debemos o no llegamos a ser o a cumplir ese ideal hermoso, ese ideal divino, ese ideal que Dios nos plasmó a través de la Escritura. Y yo lo digo por mi vivencia propia, porque cuántas veces yo soy nacida y criada en el Evangelio y cuántas veces no leí yo este pasaje, cuántas veces no lo escuché que lo predicaron, que los hablaron en Día de las Madres, en el Día de la Mujer, tantas veces que se usa este pasaje, pero la realidad es que a veces no le prestamos atención, no lo tomamos en cuenta. Entonces llegó el momento de yo casarme, el momento de tener mis hijos, y de verdad que allí fue donde comencé a comprobar que ese pasaje de la mujer virtuosa estaba bien lejos yo de cumplirlo. Cuando comencé a tener mis niños, cuando comencé a tener mi esposo, cuando comencé a ser responsable de los quehaceres del hogar, cuando comencé a ser responsable de esas personitas hermosas que me llegaron, mis dos hijas, cuando me llegaron una detrás de la otra, de verdad que me sentí realmente frustrada. Fue algo bastante fuerte que viví y bueno, a lo mejor hasta me da un poquito de pena decirlo, pero comencé a ser una mujer obstinada, una mujer completamente frustrada, que gritaba por todo. Recuerdo que mis niñas eran pequeñitas y cualquier cosa que ellas hacían ya me molestaba. Vivía yo como una completa, mujer rabiosa, que no tenía control sobre mi hogar, y de verdad que es triste llegar a esta situación, sobre todo cuando tú eres una mujer cristiana y que se espera mucho de ti, que conoces la Biblia, que sabes de Dios, sabes del plan de Dios para tu vida, y te casas y comienzas a vivir y a ser responsable de tus niñas, de tu hogar, y comienzas a vivir de esta manera donde todos los quehaceres te agobian, donde no sientes que eres útil, comienzan a salir todas esas inseguridades en tu vida, todas esas frustraciones, todos esos complejos comienzan a salir a flote y como que te caen encima de verdad que es fuerte, es difícil. Todas esas cosas las viví yo y me sentí como una mujer sin valor, como una mujer que no era suficiente para llevar su casa. Y yo creo que en parte todas las mujeres llegamos a pasar por este problema, y por eso es que este programa de hoy es tan importante, porque creo que nos va a abrir los ojos como mujeres. A veces, si alguna mujer todavía no ha logrado superar esa etapa de su vida y se siente con tantas frustraciones, con tantos complejos que a veces como mujer nos atacan, es importante que nosotros abramos los ojos y que logremos ver más allá, que hay una exigencia, que hay un rol que nosotros debemos cumplir, hay una meta, hay un ideal que nosotros debemos alcanzar. Este pasaje de la mujer virtuosa no está allí por el simple hecho de estar, no está ahí para adornar la escritura, está allí para que tú lo leas, lo analices y te confrontes con él y veas cuáles son tus fallas, cuáles son tus carencias como mujer, y te retes y comiences a ver en qué cosas estás fallando y qué cosas debes mejorar. De verdad que sí. Así yo viví por muchos años, sobrellevando todo y viviendo mi vida, si se puede decir, de una manera infeliz, y haciendo infeliz también a los míos. Recuerdo que mis niñas en aquel entonces no podían hacer nada, no podían jugar, no podían disfrutar de su niñez, porque ahí estaba yo regañándolas o exigiéndoles o diciéndoles qué hacer o qué no pueden hacer. Pero no solo era mi actitud, sino que era también esos gritos, esa inseguridad, esa manera tan difícil de querer exigirles a ellos, de querer pensar que ellos podían dar más y no lo estaban haciendo así, pero la realidad era que eran mis fallas, que eran todos mis errores los que se estaban viendo allí en esa frustración. Y entonces viví por mucho tiempo así, sin darme cuenta de esto. Comencé a alejar a mis hijas, comencé a alejar a mi esposo,
Y cuando vi que el hogar se estaba haciendo ya imposible, que lo vi ya quebrado, en una oportunidad mi esposo me dijo, wow, si tú continúas así, esto va a parar en divorcio. Y cuando yo vi que realmente mi hogar estaba tan quebrado, estaba tan quebrajado y ya no había posibilidades de vuelta atrás, comencé a pedirle a Dios. Allí me confrontó el Señor con esta palabra cuando comencé a leerla y a estudiarla. Yo creo que todas las mujeres deberíamos de comenzar por aquí desde un principio, antes de pensar en casarnos, antes de pensar en tener hijos, deberíamos de darnos un paseíto por aquí, porque de verdad que esta palabra nos instruye mucho y nos reta. Recuerdo yo, esto fue hace como, no sé, 4 años, 5 años atrás, que me pongo yo a estudiar este pasaje de la Escritura acerca de la mujer virtuosa, y cuando yo comencé a leerla, comienzo a ver que mi vida era completamente carente y que no tenía, que de verdad estaba escasa de tantas cualidades, de tanta capacidad que tiene esta mujer. Tanto así que la llamé como la Miss Universo bíblica. Una mujer perfecta en todo, parece que no tenía defectos. Esta mujer, parece que esta mujer no era de este mundo, definitivamente. Así la vi. Entonces comencé a leer, de hecho marqué mi Biblia, aquí la traje, la tengo marcadita porque comencé a ver las características. Y yo hoy voy a tratar por encimita cada una de las características que yo vi. Y comencé a ver que esta mujer era fiel y honesta. Pero no solo esa fidelidad que habla de que no tienes que caer en adulterio, que no debes engañar a tu esposo con otro hombre, no solo esa fidelidad, sino que habla de que es una mujer comprometida con la palabra que ha dado a Dios y a su esposo. Una mujer en quien su esposo confía. El versículo 11 dice, el corazón de su marido está confiado en ella. Una mujer en la que su esposo deposita toda esa confianza. ¿Por qué? Porque esta mujer tiene credulidad, es confiable, es una mujer leal, que cumple el compromiso, cumple esa palabra que ha dado, aunque las circunstancias sean adversas. Es esa mujer que cumple, que lo que dice lo hace, y por eso llega a ser tan confiable para su marido. Y allí me preguntaba yo para mis adentro y decía, ¿será que mi marido confía en mí? ¿Será que mi esposo confía en mí? Comencé yo a examinarme. Es una mujer honesta. Esta mujer virtuosa es una mujer honesta. Eso de ser honesto es ser claro, no ocultar nada, ser transparente, no ser hipócrita. No es una mujer que dice una cosa de la boca para afuera, habla y se expresa muy bonito, pero adentro en su pensamiento está pensando algo completamente distinto, algo completamente diferente. No, sino que esta mujer no necesita hablar mal de nadie, no necesita expresarse mal de nadie, no necesita pensar mal de nadie, no anda en esas cuestiones de chisme, en esas cuestiones de murmuraciones. Es una mujer honesta, es una mujer que se cuida de ocultar cosas que no debe. Es una mujer transparente. Eso es esta mujer virtuosa. Cuando habla y dice que es fiel y es honesta, también es una mujer diligente y es generosa. Vemos en el versículo 13, del 13, dice, busca lana y lino y diligentemente trabaja con sus manos. Y el versículo 20 dice, extiende su mano al pobre. Una mujer diligente es una mujer que aprovecha su tiempo, no evade sus responsabilidades, no dice, no, bueno, pero eso lo puedo hacer después. No, ella no deja para mañana lo que puede y lo que sabe que ella debe hacer hoy. Termina a tiempo, es una mujer esforzada, es una mujer dedicada, que se dedica a hacer lo que tiene que hacer y usa el esfuerzo y el sobreesfuerzo para hacer sus quehaceres, para cumplir con sus responsabilidades. Y aparte de eso, es generosa, es caritativa, entiende que
tiene esa inclinación hacia el dar, hacia el compartir de lo que ella tiene, el ver la necesidad en los demás y suplirla, y lo hace de una manera libre, no porque le estén diciendo, no porque le estén exigiendo, sino que de su corazón nace el hecho de ayudar a los demás, de ver la necesidad de los demás y suplirla, el hecho de actuar a favor de otras personas sin ningún interés, sin escatimar algún esfuerzo, algún sacrificio que ella tenga que hacer, sin el interés también de buscar alguna retribución o esperar alguna recompensa o esperar algún halago o alguna palabra, no, sino que simplemente ella lo hace porque ella es generosa, porque ella es caritativa y porque ella sabe de ese sentimiento de satisfacción. Ella sabe que cuando ella hace eso, ella siente esa satisfacción por ayudar. Eso es la mujer virtuosa, es una mujer servicial que hace obras para el bienestar de otros, dejando de hacer a lo mejor algo que la beneficia a ella o algo para su interés personal, sino que ella se esfuerza por ayudar a los otros, ofreciendo de su tiempo, de su energía, por él simplemente, por sentirse útil, por el placer de ayudar. También nos habla en el versículo 18 y nos dice, ve que sus negocios van bien, su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que es una mujer que es una buena administradora. Es una buena administradora, tiene negocios, pero también no se le apaga su lámpara. ¿Por qué? Porque ella es una ahorradora. Ella no usa el dinero para gastarlo a la ligera, no derrocha, sino que lo administra de una manera muy cuidadosa y vigila por todos los recursos del hogar y por el dinero, porque el dinero alcance, por cumplir, por pagar las facturas, por pagar las cuentas, porque no hayan gastos excesivos, por pagar esos préstamos, por cumplir con esos pagos, por tener esos pagos al día. Eso lo hace esta mujer. No es que sea una mujer tacaña, no es que sea una mujer avara, no es que sea agarrada, sino que ella vigila para que el dinero de su familia o el dinero que ella pueda aportar sirva para ayudar a pagar estos gastos, para pagar estos préstamos, para cumplir con las facturas, con los gastos de su familia, de su hogar. Ella emplea ese dinero, vigila que ese dinero pueda usarse para eso antes que para gastarlo ella en sus bienes o en placeres o en sus caprichos. Es una muy buena administradora, lo podríamos decir, de esas amas de casa que vigilan que en sus casas, en su hogar nada se pierda, que se aproveche al máximo la cantidad de comida, no cocinando de más para no botar, sino que ella sabe muy bien cómo administrar, cuáles son las cantidades, vigila la fecha de vencimiento de los productos, no compra nada en exceso que no sepa que no se van a comer o que no van a usar. De verdad que esto es una buena administradora, no se desperdicia. En el versículo 21 y el 25 leemos que es una mujer precavida y con visión. ¿Qué nos dice el versículo 21? Dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque su familia está vestida de vestidos dobles. Y el 25 nos dice, está vestida de fuerza y dignidad y se sonríe ante el mañana. Una mujer precavida y con visión, que ella piensa y se prepara con anticipación para el tiempo venidero. Anticipa las cosas que va a hacer y las cosas que necesita. Ella no vive su vida como la vivía yo, que decía, ay, bueno, ahí como venga viendo,
como venga llegando vamos haciendo, o como venga saliendo le vamos dando. No, esta es una mujer que ella se planifica, ella se organiza, y por esa planificación y por esa organización es que ella logra mantener el control, y es que nada la sorprende. Y esto es algo muy importante porque muchas veces nosotras no somos planificadas, y entonces siempre andamos corriendo, me falta esto, me falta aquello, no tengo aquello. Es algo muy importante que esta mujer hasta se planificaba, y por eso era que llegaba la nieve y no la sorprendía, porque ella mantenía el control de acuerdo a esa organización y a esa planificación que ella tenía. Vivía preparada, pues era una mujer completamente preparada, y no la sorprendía nada. El versículo 17 y el 18 nos habla de que era una trabajadora, era negociante y hasta inversionista. Y esto me sorprende mucho porque muchas veces nos vemos como ama de casa y pensamos que no podemos hacer nada más. Y pensamos que el trabajo en la casa ya es suficiente con atender a los niños, con atender al esposo y las obligaciones de la casa. Ya eso es más que suficiente trabajo para nosotros, pero la realidad es que no, tenemos capacidades. Esta mujer nos los dejó bien en claro que ella no le bastaba con el trabajo y las responsabilidades del hogar y de sus hijos, sino que ella también se ocupaba de los negocios. Y ella entendía esa necesidad de invertir, de invertir el dinero, de ponerlo a producir, de prosperar en el trabajo, de surgir. No era una mujer que se quedaba simplemente atendiendo al esposo y a los niños en casa, sino que era una mujer arrojada, que no era conformista. Muchas veces a nosotras, bueno, me llegó a mi niño y lo tengo que atender, y aquí en casa estoy y atiendo los quehaceres del hogar y atiendo a mi esposo cuando llega. No, esta mujer no se conformaba con hacer eso, sino que ella siempre iba por más. Una mujer realmente impresionante, porque ella entendía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero podía estar mejor. No era una mujer conformista, tenía una mente que ella sabía que lo que ella tocara lo iba a poner a producir. Tenía esa confianza, esa habilidad de parte de Dios para generar ganancias, para poner a trabajar el dinero y producir. Qué tremendo, de verdad que es una mujer que nos enseña mucho, encargada de su casa. El versículo 15 nos dice: se levanta aún cuando es de noche y da alimento a su familia y la porción asignada a sus criadas. No tenía miedo a enfrentarse a esos trabajos de casa, que muchas veces nosotros decimos, oye, pero el trabajo de casa consume, el trabajo de casa que es difícil, agota. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, yo prefiero irme a trabajar afuera? Eso lo decimos mucho como mujeres. No, es mejor irse a trabajar afuera, porque de verdad que y poner a alguien que te limpie, a alguien que te atienda a los muchachos, porque el trabajo de casa agota, es un trabajo que nunca termina. Esta mujer no le tenía miedo a eso. Ella, por el contrario, asumía sus responsabilidades. Tenía gente a su cargo, pero ella asumía, aceptaba su responsabilidad, no siendo ni perezosa, ni floja, no siendo holgazana, sino que asumió su responsabilidad y tenía en cuenta todas esas actividades dependían de ella. No solo actividades, sino personas bajo su cargo que dependían de ella. Una mujer realmente impresionante, impactante. Si nosotros logramos estudiar y ver la profundidad de lo que nos está enseñando aquí estos versículos, realmente es asombrosa la capacidad que tenía esta mujer para con su familia, para con sus hijos, para con su esposo. Ella era realmente un apoyo. También vemos que era una mujer sabia, porque dice que en el versículo 26 habla y dice: abre su boca con sabiduría. Y aquí esto se pone un poquito fuerte. Dice: abre su boca con sabiduría. ¿Por qué? Porque ella no hablaba a la ligera. No usaba sus palabras para expresarse si no sabía que lo que iba a decir
era de edificación. Esta mujer prefería guardar silencio antes de emitir una palabra que no fuera a edificar. Y esto es algo muy importante porque ella, si abría su boca para hablar sabiduría, no se prestaba a hablar de chismes, a hablar de murmuraciones. Hoy en día las mujeres nos hemos dado mucho a conocer porque nos gusta el chisme, nos gusta la murmuración, están hablando del otro. Eso es algo muy importante. En la escuela Tanar hemos hablado acerca del mandamiento que dice: no levantarás falsos contra tu prójimo, o no le faltarás y no, solamente no te quedes callado cuando la vida del prójimo esté en peligro, que es una misma, el más grande de las misbó o de los mandamientos en la ley, que era proteger la vida humana. Solamente en la vida humana, que fue el fallo que cometió el levigino o el cojonaín, el cohen o el levita, o el sacerdote o el levita, cuando pasaron y dejaron al samaritano, o sea, al hombre que estaba muriendo. Y ellos no cumplieron con esa ley en misma, cuidar y proteger la dignidad humana. Solamente cuando la dignidad humana está en peligro, la persona no debe callarse. Pero la chonara, se conoce eso, es una ley, la ley de la chonara, o de la lengua mala, o la lengua del maligno. La gente, pues, este es algo que, por ejemplo, lo que se ha proliferado, como la gente cree que la ley fue abolida en el punto específico de que ahora podemos andar como queremos en la gracia, que eso es un error y una inmadurez, porque en ningún posicionamiento de la Escritura podemos hablar sobre esto. Entonces la gente cita la ley cuando le conviene, y cuando no le conviene dice está abolida. Pues entonces es algo serio en este asunto. Pero después vamos a tener un estudio sobre eso bien elaborado para que la gente se edifique. Pero lo que sí es cierto, que la chongará es vigente. Hablar mal, y a la gente le es normal por internet, por todos lados. Eso era lo que la mujer se cuidaba. Sí, y aparte de que quiero añadir algo, no sé si puedo. Ishan, Chail, Chail es la palabra hebreo para definir a la mujer virtuosa. Pero la palabra Ishan no solamente es una palabra para definirse. Ishan no solamente define a mujer, porque Chail es virtuosa, ¿no? Pero el Ishan no solamente habla de parte mujer, sino que también define una palabra como fuerte. O sea, es fuerte, virtuosa, resistente. Habla de que es una mujer que resiste, firme. Por esa causa sus valores y sus principios son inherentes, son firmes, sólidos en todo momento. En todo momento. Y esa característica de la mujer virtuosa la podemos ver en la genealogía, en la que nos está mostrando aquí Mateo. Nos lo muestra en 3 personas: en Tamar, en Ra la ramera, en Ruth, nos lo muestra en Betsabé y también en María. ¿Por qué? Porque nos muestra en Tamar. Tamar es capaz de morir porque, como ve que Judá no tiene descendencia, entonces es la monarquía, es la tribu monarca, y de donde viene el Mesías. Entonces, ¿cómo hace Tamar? Ella conoce, ella es judía. De hecho, su nombre significa palmera. O sea, no era una mujer fea, era una mujer bonita. Era una mujer de altura, como la que aparece en Cantares. Tu altura es como la palmera. Era una mujer distinguida. Pero los 2 esposos, que eran 2 hermanos, no pudieron dar descendencia. Entonces Judá estaba quedando sin descendencia mesiánica. Y esta mujer se disfrazó de prostituta, no siéndolo. Siendo una mujer virtuosa, se disfraza con el simple hecho. Está dispuesta a perder la vida, pero para dejar descendencia. No era un deseo de la carne, era una entrega, era altruismo. Era altruismo. La mujer era una altruista, y ella era capaz de morir por el simple hecho de que ella tiene una profecía y debe cumplirse. Y entonces, cuando la quieren acusar como prostituta y adúltera, ella dice: no, aquí está el cetro de mi Señor. Aquí está el cetro. Y estoy embarazada. Dejó
que ahí es donde viene. Cuando vemos que Fares viene por la descendencia mesiánica y ahí continúan las líneas mesiánicas. Entonces vemos esa virtuosidad en él. Obviamente, ¿qué virtuosidad puede ver en la ramera? No es de virtuosidad, pero se puede ver un ejemplo de fe que tiene la mujer virtuosa. Una fe verdadera. Su fe verdadera la hubo salvado. Y en una generación que murieron todos, la fe de ella no fingida la lleva a que ella permanezca. Entonces, una mujer altruista, que es la mujer virtuosa, tiene altruismo, tiene también fe verdadera. Y Ruth, que es negación, se negó a ella misma, se negó por amor a su suegra, por amor. ¿Por qué? Es una entrega, no hay mayor amor que uno de una vida por un amigo. Y es la entrega del amor la que la motiva a Ruth. El amor genuino, el amor verdadero, la lleva a ser parte también y entrar en la línea mesiánica. O sea, lleva altruismo, también aparte de esto, lleva la fe verdadera, la mujer virtuosa, y reúne también un amor genuino, un amor puro. ¿Y en qué aparece Betsabé, que es la otra? No la miran mucho, pero Betsabé es una mujer fuerte, lo soportó todo, porque un rey que subió su fuerza e impuso su reino violando todas las leyes halágicas de la Torá, la tomó y ella no podía negarse. Toda persona que se negaba a un rey, pues caía en desgracia y su descendencia, y ella no puede hacerlo aquí. Son leyes estrictas que si yo las hablo ahora, pues tendría que extenderme. Pero esta mujer guardó silencio y aguardó a que el Eterno limpiara todo y la honrara con un hijo, Salomón, el más sabio de la casa de David. Porque David tuvo hijos imprudentes, pero el único sabio fue Salomón. O sea, callada, prudencia. Tiene que tener altruismo en Tamar, tiene que tener fe verdadera en la ramera, tiene que tener un amor no fingido, fuerte, firme, como lo tenía Ruth, y también silenciosa, prudente, aguantando, callada. Y después por último, viene María, o Mirjam, como se le traduce, que tiene fuerte, abnegada, pero todas las características ya nombradas las tenía ella. Era la virtuosa donde aparecían todas estas características. Por eso aparece en el árbol genealógico de Yeshua. Tremendo mensaje el que hoy se está hablando a las mujeres. Esas son las características, 5 características que deben haber. Negación. Aleluya, le damos gracias a Dios. De verdad que lo que más queremos es llamar la atención de alguna mujer que sienta que así como en aquel entonces me sentí yo, insuficiente, que sienta que a lo mejor no cumple la mayoría de estas características, que no las tiene. Bueno, seguimos leyendo aquí y dice que esta mujer era bien vestida también, se ocupaba de su presencia, dice que vestía de lino fino y de púrpura su vestido, esa vestidura que la caracterizaban los ricos y los reyes, la realeza, ¿verdad? En aquel entonces. Así era su vestidura. Sí, porque cuando se toma, quiero tomarme un espacio, en la parte donde se toma la vestimenta, el hombre no usa de mujer y de esto. Yo no me meto con ningún tipo de doctrina, porque en realidad yo no estoy para eso. Son normas, ¿no? Pero la realidad es que ese texto no se puede agarrar como una norma para un ministerio, a una congregación, porque eso no tiene nada que ver con eso. Ese tipo de vestimenta sacaron era para identificar el rico de la ley, para ver cómo podían identificar un rico de la ley, que tenía que tener la vestimenta de una sola costura y de lino fino, y una sandalia por debajo del tobillo, para que a ellos los identificaban como los ricos de la ley. Por eso era que venía y corizaban de púrpura. Por eso es que a Yeshua,
cuando lo matan le quieren quitar esta revestidura porque era muy costosa, porque eso identificaba al rico de la ley. Quien quiere ver a Yeshua como un pobre, ¿cómo es que le quitan una vestimenta de esta que es la que identifican al rico de la ley? O sea, no tiene sentido. Pero la cuestión a la que quiero llegar, que es sencillo, rápido, ¿cómo identifican al joven rico? Que es rico por los burros, los asnos que trajo todas las riquezas. No. Lo identifican por la vestidura. Lo identifican. Tiene 32 años, es joven y ya es rico. Es próspero. Entonces, Yeshua le va a exaltar las escrituras porque la ley dice que si sigue los pasos conforme a lo que yo les he escrito hoy en Deuteronomio o Devarim, como se lee en hebraico, ¿qué dice? Que el que sigue el camino, el primer camino, hace todo cuanto yo le he enviado y cumple todas estas misbot, todas estas leyes que le he dado hoy, todo lo que pise en su planta de los pies suyo, va a volverse rico. La señal de la ley que tenía que ver, quien la cumplía se volvía rico. Por la vida de un judío, de un yehudí, se medía por la cantidad de riqueza, porque la cantidad de riqueza medía el nivel espiritual que tenía el yehudí en su hogar. Por eso cuando alguien era pobre, evidentemente en la pobreza decían que él estaba mal, estaba mal espiritualmente. De hecho, Pablo dice que como prospera el alma, debes prosperar económicamente, evidenciando también la vida espiritual de alguien conforme a las escrituras en el tiempo de Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos todo este punto, Yeshua, claro, hay gente que eran pillos, que eran unos pillos que se volvían ricos, pero por pillaje. De hecho, los fariseos, hay escribas y fariseos que entran a las casas de las viudas para saquear sus bienes, para poder demostrar que ellos eran ricos de la ley, pero no eran de verdad, eran pillos. Entonces Yeshua, para separar uno del otro, ¿cómo lo hizo? Le dijo, bueno, ya lo identificaste por la vestimenta. Bueno, hay unos que tienen vestimenta y son unos pillos, pero vamos a ir ahora aquí, dice Yeshua, los mandamientos has cumplido, le dice a él. Y él dice, ¿cuáles? Y entonces después que los hubo mencionado, dijo, todo esto lo he cumplido desde que era un niño. ¿Qué está mostrando? Que no había falta de robar, de saquear la casa de las viudas. Le está dando en la cara una bofetada en el rostro a los ladrones y pillos de la época, porque está mostrando que no hace falta de robar, porque el cumplimiento de la misma ley le daba la riqueza. Esta vestimenta son las que identificaban a eso. Por eso es que ella, la vestimenta que dice de la mujer virtuosa allí, es que es una mujer que cumple la ley, las misbot, y no falla a ella. Por eso es que tiene su vestimenta de ese color. Qué hermoso porque de verdad que vemos que ella se ocupaba de su presencia, se ocupaba de sus vestidos. Hoy en día no podemos ver que alguna persona vista bien porque lo catalogamos de ostentoso y tenemos que, por el contrario, vestir lo más sencillo posible para no llamar mucho la atención. No, y si anda en un carro, peor. Si anda en un buen carro, eso es una crítica horrible. Sí, la realidad es que el aspecto físico, la apariencia, la manera como te presentas ante los demás y cómo estás en tu casa también tiene mucho que ver y habla y dice mucho de ti. Entonces, bueno, ya como estamos viendo, son numerosas las características de esta mujer virtuosa que a simple vista nosotros por encimita leemos y vemos que ella rebosa de tantas habilidades, de tantas características hermosas, tantos talentos que nos deja casi que perplejas. Pero ¿será que es posible llegar a ese nivel? Sí, de hecho la mujer virtuosa no tiene que ser perfecta. Es una mujer que comete fallas, errores. La habilidad que tiene es que los puede inmediatamente recuperar. Lo que tiene extraordinario ella que dice que es Jireh Adonai. Jireh Adonai. Eso creo que ya queda para la próxima semana porque mira, ya sí. No nos va a dar chance de eso. No, Jireh Adonai es sencillo. Jireh Adonai significa el temor a Hashem, temor al Eterno. Todo ser humano nace con temor a Elohim. Nace con temor a Elohim, pero no nace con temor a Adonai, porque el temor a Elohim es el temor que viene, la ley que viene impresa en el hombre. Por eso Pablo le dice en Romanos, ¿acaso vosotros los que eran gentiles aún tenían las leyes aún en vosotros?
aún en vuestras conciencias. Eso es temor a Elohim. El hombre trae, cuando una persona se sentía temeroso, cuando iba a agarrar algo, a romper la inocencia, cuando iba a robar, había una conciencia que le decía no lo haga. Esa es la ley que está en su conciencia, ese es temor a Elohim. Pero el temor a Adonai, que es Jireh Adonai, eso debe aprenderse. ¿Y a través de qué se aprende? Practicando sus principios, caminando en sus principios, valorando sus principios, caminando en una vida llena de integridad, una vida de fidelidad, una vida íntegra. Y eso es lo que dice de la mujer virtuosa, que ella tenía Jireh Adonai, ese temor a Elohim, porque lo había aprendido a través de que era una mujer llena de valores, llena de principios, era una moralista, era una mujer moral. Obviamente iba en ese camino, incursionando en fallé, me levanto, edifico mi casa, vuelvo. Eso significa que una persona, mujer virtuosa, ¿son poquitas mujeres o la mujer debe hallarse? ¿O es el hombre quien debe hallar a la mujer virtuosa o es la mujer que debe hallarse a sí misma? Es la pregunta. ¿Ah? La pregunta es esa. ¿Es que el hombre debe hallarla o la pregunta es para la mujer que debe hallar su virtuosidad? ¿Será que la pregunta es para la mujer misma? Que ella debe hallar esa mujer virtuosa que está dentro de ella. Esas no son mis palabras, son las palabras que un día el Eterno reveló a mi esposa, hablándole para que pudiese ministrar este tema. Me lo estoy agarrando para mí, pero bueno, lo mío es de ella y lo de ella es mío. Así es, de verdad que esa vez que yo estaba leyendo, ya nos quedan 2 minutos para cerrar. Pero me preguntaba, ¿será posible que alguna persona pueda llegar a este nivel, alguna mujer pueda llegar a este nivel? La realidad es que nosotros tenemos las cualidades, tenemos las características, solo tenemos que desarrollarlas. Dios a nosotros nos ha dotado de tantos talentos, de tanta capacidad, pero nosotros no la desarrollamos y ese es el problema que nosotros tenemos. Como decía mi esposo en el versículo 29, dice, muchas son las mujeres hacendosas, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Y allí es donde está el secreto, en el temor a Dios, en el querer hacer las cosas bien para cumplir con Él, para cumplir con su palabra, para saber que tú estés clara que cuando tú estás haciendo las cosas para hacerlo no para ti, sino para agradar a Dios, para que Dios sea glorificado por medio de eso que tú estás haciendo. Cuando tú haces las cosas con ese nivel de amor y con esa intención, allí Dios comienza a obrar en ti, a bendecirte, a querer que tú corrijas todas esas cosas que debes corregir. Bueno, alumbrando tus pasos.